Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En este tutorial te mostraré cómo tejer en crochet este típico sombrero tricolor que complementará la decoración de tu casa en cada celebración mexicana. Comenzamos tejiendo con estambre en color verde doble. Vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Después, dentro del anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Hacemos una cadena y para la segunda vuelta vamos a duplicar los puntos. Vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto hasta terminar la vuelta con 10 medios puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y en la siguiente vuelta, que vamos a iniciar con una cadena, vamos a tejer un punto en cada punto y al final 2 medios puntos juntos para hacer un aumento. En total en esta vuelta nos deben quedar 11 medios puntos. Así es como debe quedar, va cerrando el tejido. La vuelta número 4 la iniciamos con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y después 2 medios puntos solos, uno en cada punto, y este es el aumento que vamos a repetir durante toda la vuelta hasta tener 15 medios puntos en total. Terminando de hacer esta vuelta vamos a tejer 5 vueltas más de 15 medios puntos cada uno. Terminamos de tejer las primeras 9 vueltas y estamos formando un cono. La vuelta número 10 se inicia con una cadena y vamos a repetir los aumentos de la vuelta número 4. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto en cada uno de los dos siguientes puntos. 2 juntos, 1 y 1, 2 juntos, 1 y 1, hasta terminar la vuelta con 20 medios puntos. Después de esta vuelta vamos a tejer una vuelta más de 20 medios puntos en total. Iniciamos la siguiente vuelta, que es la número 12, y vamos a hacer aumentos también, pero en este caso van a ir 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente y repetimos 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar la vuelta con 30 medios puntos y hacemos una vuelta más de 30 medios puntos en total. Vean la forma que ya lleva. La vuelta número 14 va a llevar los mismos aumentos que la vuelta número 12. 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar la vuelta con 45 medios puntos. Al terminar vamos a tejer otra vuelta de 45 medios puntos, un punto en cada punto, y al final hay que hacer un aumento adicional porque necesitamos que los puntos estén en números pares. Terminando esa vuelta número 15, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera para cambiar de color. Continuamos tejiendo en estambre color blanco, es el mismo grueso, lo vamos a utilizar también doble. En cualquiera de los puntos vamos a colocar el estambre. Hacemos una cadena, un medio punto. Y lo que vamos a repetir es una cadena, pasamos un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente.
una cadena, pasamos un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente. Así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente vuelta la vamos a tejer en estambre color rojo, del mismo con el que estamos tejiendo, doble también. Vamos a colocar nuestro estambre en cualquiera de los puntos en color verde que pasamos sin tejer. Ahí hacemos una cadena y enseguida un medio punto. Después 2 cadenas, buscamos el siguiente punto verde que se pasó sin tejer y ahí tejemos un medio punto. 2 cadenas y un medio punto en el punto verde que se pasó sin tejer hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente vuelta la vamos a tejer con estambre en color verde doble. Y vamos a tejer debajo de cada 2 cadenas 3 medios puntos juntos. Inicio con una cadena. Este es el primer medio punto. 2 y 3. Paso al siguiente espacio debajo de las siguientes 2 cadenas y hago 3 medios puntos. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y continuamos tejiendo en color rojo. La siguiente vuelta la comenzamos en estambre color rojo doble. Vamos a colocar nuestro gancho, sacamos un punto, hacemos una cadena y sacamos un punto de un punto antes del que estoy tejiendo y los cierro juntos. Saco un punto de un punto anterior y los cierro juntos. Ahora paso un punto sin tejer porque estoy tejiendo de izquierda a derecha. Paso este punto sin tejer y del siguiente saco un punto y cierro las 2 gasas juntas. En el punto siguiente saco un punto y cierro juntos y vuelvo a pasar un punto sin tejer. Entonces estoy tejiendo 2 puntos cangrejo continuos y paso un punto sin tejer y otra vez 1 y 2 continuos, uno en cada punto y paso un punto sin tejer y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a colocar nuestra aguja entre la vuelta número 13 y 14 y con estambre blanco del mismo con el que tejimos pero sencillo y una aguja lanera vamos a bordar unas flores en punto bucle. Solo son 4 pétalos. Estas flores van a ir una en el norte, una en el este y una en el oeste. Y en la parte del sur de los 4 puntos cardinales vamos a poner un moño en color blanco. Y así quedó terminada nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.